En el mapa internacional del tráfico de drogas, de Uruguay se suele decir que no es un productor, pero sí que funciona como territorio de pasaje. Periódicamente salen noticias en esa dirección, contenedores que se abren en puertos extranjeros y revelan cientos de kilos de droga, por ejemplo. Sin embargo, un libro publicado recientemente plantea un rol distinto para Uruguay, una gigantesca plaza de lavado de activos. Los protectores del capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay, del sociólogo Gabriel Tenenbaum Ewig, ahí te tengo que preguntar después bien cómo pronunciar tu apellido, publicado por la editorial Debate, hace un relevamiento extensivo de información para contar cómo las organizaciones de Juárez, Sinaloa y los Queenies realizaron operaciones ilegales en nuestro país para legitimar dinero sucio. Describe una arquitectura financiera, un país diseñado, entre comillas, como un centro de servicios financieros para la protección del gran capital internacional, un sistema financiero construido para no preguntar de dónde sale la plata. ¿Cómo es eso? ¿Quiénes son esos llamados protectores del capital? ¿Cuál es el atractivo de Uruguay en este plano? Para comenzarlo, recibimos ahora al autor del libro, Gabriel Tenenbaum. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Ewig, ¿se pronuncia? Sí, o Ewig, está bien, cualquiera de las dos está bien, no pasa nada. Bueno, estábamos conversando bastante ya, ahí fuera de micrófonos, y una de las cosas que planteamos es la complejidad del fenómeno, ¿no? Desde todo punto de vista, del fenómeno del lavado de dinero, ¿no? Si tuviéramos que dar una definición hacia grandes rasgos, podríamos decir, se genera un dinero en forma ilegal, por ejemplo, a través del tráfico de drogas, puede ser otras actividades, ¿no? Y para que no se llame la atención sobre esa actividad, ¿no? Y se pueda utilizar ese dinero en el mercado legal, hay que, de alguna manera, limpiar ese dinero, ¿no? Que no se pueda entender, que no sea tan claro de dónde viene, ¿no? Que la fuente es ilegal, sería una cosa así. Exacto, del lavado de dinero. ¿no? Es, digamos, una renta o un activo criminal o ilegal. Una renta o un activo criminal o ilegal, ¿no? En donde la fuente, puede ser la fuente misma de donde se genera ese activo, es ilegal y tiene que legitimarse en el mercado financiero para utilizarse, porque no tiene ningún sentido para las organizaciones criminales no poder utilizar el dinero en la legalidad. Lo tienen guardado en colchones, así. Y claro, no les sirve, digamos. No no es tienen el suficientes propósito. colchones tampoco. Fíjate que esto que estamos hablando es sumamente interesante porque la primera línea de análisis que despierta es los vínculos entre la legalidad y la ilegalidad. Algo que insisto mucho en el libro es que no puede desarrollarse el mercado de las drogas ilegales y las grandes organizaciones criminales sin estar vinculadas con la legalidad. O sea, por ejemplo, sin estar vinculadas con el sistema financiero, sin estar vinculadas con actores que ocupan posiciones claves que permiten tanto el lavado de dinero, la repatriación del dinero o también permiten, por ejemplo, la distribución de mercancías. Hablo en ese sentido porque empresas de transporte de cualquier tipo, marítimas, aéreas, o mismo terrestres, o personas que ocupan posiciones clave, por ejemplo, en migración, en la aduana, etcétera, ¿no? Entonces, los vínculos entre la legalidad y la ilegalidad es fundamental para el desarrollo de este negocio. Sí, cuando hablamos de narcotráfico, que es un concepto que vos discutís, ¿no? Como que no es el adecuado, después podemos explicar eso, pero de narcotráfico, de tráfico de drogas, nos quedamos más con la producción, con la serie Narcos, digamos, ¿no? Con la distribución, con las guerras entre clanes, esas cosas, y nos dejamos de lado toda esta pata que es tan fundamental como la otra, ¿no? Porque sin la pata de lavado de activos, todo el dinero que se genera no lo podrían usar. Exacto. Hay que entender que el crimen organizado, sobre todo cuando hablamos de crimen organizado internacional, lo podemos leer como una suerte de división del trabajo en el mercado de las drogas ilegales, en este caso, para la actividad del mercado de las drogas ilegales. Y en esta división del trabajo hay muchísimas posiciones, actividades que se tienen que desarrollar. Está quienes producen la droga, ya sea natural, en un campo, digamos, y estamos hablando de campesinos, que capaz que no tienen nada que ver con el negocio, sino que lo que hicieron fue reemplazar el cultivo que tenían antes, como puede ser el aguacate en tierra caliente de Michoacán, en México, y lo reemplazaron para plantar opio, porque por cuestiones del mercado, cuestiones de que el Estado no le subsidia más determinadas en sí, lo que sea. Y posteriormente están los distribuidores por mayor, por menor, comerciantes por menor, por mayor. Y bueno, está un poco lo que se centra en el libro, los protectores del capital, que son esta figura social que de alguna manera permite o brinda servicios para proteger, cobijar o lavar el dinero o repatriar ese dinero que se generó en parte de la ilegalidad. Vamos a ir entrando en eso. Para hacer ese camino, capaz que habría que recordar como los rubros principales
que tienen que ver con lavado de activos. Cuando hablamos de lavado de activos siempre son esos que tienen que hacer hoy en día muchos controles, ¿no? Hace poco habíamos hecho alguna nota en ese sentido sobre los reportes de seguridad que tienen que hacer, ¿no? Estamos hablando del sector inmobiliario, por ejemplo, los casinos también, sí, ¿no? Los bancos, la construcción, o sea, el dinero, una de las formas... Que sectores que como que tienen que estar atentos, ¿no? Con las leyes actuales en Uruguay, por lo menos, a de dónde sale el dinero, ¿no? Hay muchos actores, hay entidades típicamente financieras y entidades que no son financieras. Las casas de cambio también. Bueno, esa es una actividad típicamente financiera, pero, por ejemplo, hay actores no financieros que participan de las transacciones, que son escribanos, abogados, contadores, etcétera, ¿no? Y además de entidades netamente financieras, los bancos, la casa de cambio, las casas viejas, casas bancarias, que tienen mucho que hablar en todo esto, y así otras. Entonces, algunas, ahora hay unos cambios con la ley de urgente conciliación, pero algunas tienen más obligaciones que otras. Autoobligaciones, en realidad, porque no hay nadie que esté señalando, tú tienes que hacer, por ejemplo, estudios de debida diligencia. En la ley lo dice y la persona lo debería realizar, ¿no? A veces se hacen más, a veces se hacen menos, bueno, y ahí hay todo un tema sobre el monitoreo de los estudios de debida diligencia para detectar cuestiones de lavado de activos. Acá hay un tema fundamental. A veces no quiere decir que haya una persona, digamos, que premeditadamente busca lavar el dinero, un protector del capital que premeditadamente busca lavar el dinero. A veces participan en una transacción de ese circuito del lavado, porque uno de los requisitos fundamentales para lavar dinero es perderle la pista, de alguna manera, perder la huella electrónica o la huella digital, ¿no? Cuando uno pierde la huella, una de las formas de hacerlo es generar múltiples transacciones en el mercado financiero para que se pierda el origen de eso. Esa es una manera de hacerlo. O como muñecas rusas, ¿no? De empresas o movimientos a otros países y como que en un momento ya no se sabe de dónde salió la plata. Exactamente, ¿no? Eso es un clásico y es necesario. Entonces a veces Uruguay no es que lava propiamente dicho, digamos, sino que forma parte de toda esa cadena por la arquitectura financiera que, si bien ha cambiado mucho y se ha fortalecido en los últimos tiempos, es verdad que al menos desde finales de los 80, si querés después hablamos de eso, pero finales de los 80, un poco antes con la dictadura militar, se va creando este modelo económico de plaza financiera como lo hemos conocido y muchos autores lo llaman. Ahí estamos llegando, o ya llegamos más bien, a una de las figuras claves de esto, de que vos reconocés o llamás, catalogás como protector del capital, que son los expertos, ¿no? que colaboran en estas movidas, que no necesariamente son ilegales, ¿no? El crear empresas offshore, y ese tipo de movimientos de juegos, llamémosle, del sistema financiero, no necesariamente son ilegales, ¿verdad? Pero esos son los actores que participan, que dan ese tipo de consejos, ese tipo de asesoramientos, son como los personajes clave de esta estructura que vos llamás de protectores del capital, ¿no? Tal cual. A veces son personas, otras veces son empresas que funcionan como tal, estudios, ¿no? Y lo que permiten estos, de alguna manera, como vos bien decís, son conocedores especialistas de esta arquitectura financiera atractiva para el capital internacional. Esto es importante hacer una suerte de contextualización, porque si un poco lo que trata de mostrar el libro es evidenciar que la construcción del Uruguay como plaza financiera abierta se empieza a generar alrededor de los años del 73 y del 74 del siglo pasado, ¿no? 1973, 1974, dictadura en un contexto de un gran endeudamiento externo, el salario real que está por el piso, una gran inflación. Entonces se replantea, digamos, los expertos de la época se replantean al país en el sentido de cómo puede ser que este país, esta jurisdicción, pueda atraer capital internacional para salir adelante. Bueno, porque es un país chico, sin una gran industria, sin grandes recursos energéticos, y el Estado es pobre por definición, necesita recaudar. Por lo tanto, la salida es internacional, que venga el capital internacional, cualquiera sea. Entonces, se empieza a generar lo que se conoció en el 73 como el Plan Nacional de Desarrollo, y ahí se empezaron, digamos, a crear decretos que tienen que ver con generar esta apertura financiera. Entonces, el famoso, por ejemplo, secreto bancario es de 1982, el secreto tributario, por ejemplo, o sea, si una persona tiene grandes deudas, no se sabía, es del 74. La liberación de los metales preciosos como el oro y la plata, que podrían exportarse e importarse sin ningún problema, exonerados de impuestos, de declaraciones. Ahí en el libro vos reseñás cómo Uruguay se convirtió en
jugador importante del mercado del oro sin producirlo, ¿no? Exacto, eso es un poco más adelante, se dan algunos casos, que son la Operación Polar Cup, que vincula al Uruguay con la organización de Medellín, por ejemplo. Uruguay exportaba oro a Estados Unidos sin tener una sola mina de oro, era algo fantástico. También por esa ley, pero también dio lugar a la mafia del oro en Argentina. Argentina también después copió este decreto. Y así otras cosas. Por ejemplo, en dictadura también se estimuló mucho los casinos. Las máquinas tragamonedas, por ejemplo, el blackjack, juegos de azar, empezaron a meterse en los casinos nacionales y agrandar la plaza financiera. Empezaron a popular, por ejemplo, las casas de cambio, que antes no habían tanto, las casas bancarias. Se creó la institución financiera externa, una entidad offshore. O sea, todo eso empieza a surgir en el modelo económico que se planteó la dictadura militar, y que en los años posteriores en democracia varias de esas cosas se fortalecieron, otras se limitaron. Por ejemplo, las sociedades, la SAFI, la famosa SAFI, sociedades anónimas financieras, se fortalece, si bien son del año 48, en época del peronismo argentino, donde bueno, las grandes riquezas argentinas querían escapar del peronismo. Uruguay de Valle Verres le ofrecía con la SAFI la oportunidad de que vengan esos capitales acá. Como cíclico todo, ¿no? Sí, tal cual. Eso se retoma en los 80s, gobierno de Sanguinetti, y después en los 90s, gobierno de Lacalle, se fortalece ese instrumento y que dio lugar a un montón de casos ya conocidos que tienen mucha vinculación, por ejemplo, con la década infame del menemismo en la Argentina. Y yo, por ejemplo, las zonas francas, las zonas de libre comercio, que ahora se han fortalecido mucho en los últimos años, no ahora, viene del año 20 y poquito, 23 o 22, no recuerdo bien ahora, ¿no? Del siglo pasado, o sea, tiene más de 100 años las zonas francas. Obviamente que no son las mismas, pero la idea viene de muchísimos años. Entonces, hay instrumentos que venían de mucho antes, algunos tienen que ver con la dictadura, otros no, pero que se van tomando para generar esta arquitectura normativa que permita la entrada del capital internacional. Y dentro de este capital internacional se cuela el capital de la renta criminal, ¿no? El capital ilegal, en este caso del tráfico de drogas, pero se puede colar otros. Algo que capaz que habría que aclarar, porque es una aclaración que vos mismo haces en el libro, es que se puede estar en desacuerdo quizás con interpretaciones que vos planteás, ¿no? de los hechos, pero lo que haces es un gran relevamiento de cosas que sucedieron. Sí. O sea, y muy fundamentado, muy basado en una cantidad de un relevamiento de prensa tan exhaustivo que no sé cuánto tiempo te habrá llevado, y cómo habrás hecho para ordenar todo eso, pero es un disparate de citas de prensa con casos que salieron a la luz. O sea, lo que haces es como un gran ordenamiento de situaciones que son de conocimiento público, ¿no? Bueno, la información en parte es de prensa. También realicé varias entrevistas a actores clave. También revisé expedientes judiciales, varios de ellos, informes internacionales, informes nacionales. Me decías unos 4 años de trabajo, ¿no? Sí, más o menos unos 4 años de trabajo. Muchos pedidos de acceso a la información pública a entidades como la DGI, bueno, la Senaclaf, en fin. La Secretaría de Lavado de Activos, ¿no? Exacto. Todo eso terminó conformando, digamos, el material empírico, la información que fue analizando. Y bueno, el gran desafío fue contar las historias, ¿no? Con todo este material que es abundante y es un fenómeno complejo y entreverado. Sí, porque es muy fácil perderse, ¿no? Si no se le da, entre tantos nombres y tantos actores que terminan participando, me imagino el desafío que habrá sido, bueno, también qué contás, sí, ¿no? Pero es parte de tratar de reflejar el fenómeno, ¿no? Un fenómeno que no se entiende sin una lectura en red, sin una lectura en telaraña, porque el fenómeno, la complejidad del fenómeno es así, se expresa de esa manera, múltiples entidades, múltiples personas, múltiples jurisdicciones, ¿no? Y cada uno desarrolla determinado tipo de actividad que a veces puede ser legal, a veces puede ser ilegal, y todo eso tratar de narrarlo y contarlo, cómo se fue desplegando las historias, es la parte de la gran dificultad. Y una cosa que vos decías antes que me gustaría responder es, el libro lo que hace es plantear la tesis, una tesis o una hipótesis. La hipótesis es que en el mercado internacional o en el esquema internacional del mercado de las drogas ilegales, Uruguay juega el rol de proteger el capital internacional, ¿va? Entonces, esa hipótesis surge de una pregunta. Una pregunta que se desarrolla muy bien, a mi entender, en la introducción, donde podemos contar que cada jurisdicción latinoamericana tiene cierta especialidad en determinadas cosas, ¿no? Hay grandes organizaciones en Colombia, en México, podemos hablar de las maras centroamericanas, en fin, en otros países, otros fenómenos o que ocurren relacionados con el tráfico de drogas, y la pregunta es, ¿qué ocurre en Uruguay?
Claro, porque vos decís, Colombia y México son como los que tienen las organizaciones más importantes, ¿no? Los que se llaman cárteles o carteles, que también es una palabra que vos no usás, por motivos, que si querés los podés explicar, pero motivos más de definición, ¿no? O te referís a como organizaciones, ¿no? Organizaciones criminales. De tráfico de drogas. Sí. Pero después están países, no sé, en Bolivia, en Perú se producen insumos también, ¿no? Sí, también hay organizaciones en pero Brasil, quizás son menos conocidas, ¿no? Pero cumplen otros roles también, a eso voy. Para el fenómeno uruguayo esas son organizaciones de gran relieve, ¿no? En Paraguay está la marihuana, la producción de marihuana, ¿no? Paraguay, sí, también se vincula con empresarios vinculados y también la clase política, ¿no? Bueno, ahora estamos viendo como el expresidente, de hecho el tío del expresidente estuvo preso en el Uruguay, no sé si sigue, me refiero a Horacio Cartes, ¿no? El tío estuvo acá por manejar una avioneta ESNA y bajarla en territorio uruguayo con droga. Bueno, entonces también se vincula, ¿no? O sea, la clase económica, la clase política, ciertas personas que ocupan posiciones de poder, está todo muy, muy vinculado. Y en ese esquema decimos, vos planteás la pregunta, ¿y Uruguay es una excepción? Claro, ¿no? Entonces en una región, digamos, donde en todas las jurisdicciones uno encuentra que el fenómeno delictivo dedicado al tráfico de drogas se expresa de determinada manera, hablo del gran crimen organizado, ¿no? No me refiero a organizaciones semi-organizadas o parcialmente organizadas como podemos tener en Uruguay. Hablo del gran crimen organizado. La pregunta es, bueno, ¿Uruguay es una isla? Bueno, evidentemente no es una isla. Entonces, ¿qué le ha ofrecido el país en la historia reciente al gran crimen organizado? Y bueno, de ahí es un poco donde se despliega la evidencia y el libro trata de demostrar que lo que ofrece el país al crimen organizado internacional, en parte porque se cuela por la atracción del capital internacional, que puede ser legal también, bueno, son los servicios de protección al dinero. Algo que también planteas es que los países del primer mundo, que son como los que controlan a los pequeños, también también tienen mucho de esto, ¿no? De esta arquitectura financiera. Lo que pasa es que hay grandes cruzados morales, ¿no? Como lo llaman la literatura, o emprendedores morales, que van por el mundo diciendo lo que cada uno tiene que hacer, ¿no? Y hay una falta de, bueno, una gran hipocresía. Uno piensa rápidamente de la Unión Europea, que ahora justamente presiona a Uruguay en algunas cuestiones, y Uruguay le va a responder, le va a conceder eso que le está pidiendo la Unión Europea para que no ponerlo en esta famosa inexistente lista gris. Muchos países de Europa, principados, jurisdicciones, Mónaco, Andorra, Inglaterra tiene sus islas, en fin, se dedican, digamos, se brindan servicios offshore. Estados Unidos, que también sale por el mundo, sobre todo con sus listas Clinton, y bueno, el tesoro estadounidense también sale por el mundo presionando, tiene a Delaware y otras jurisdicciones más que permiten todo este tipo de actividades. Las islas también, ¿no? Las Islas Vírgenes, por ejemplo, sí, o sea que hay una gran hipocresía en todo esto, ¿no? Con los grandes cruzados morales que son la Unión Europea, la OCDE. A veces también puede entrar en esto otras instituciones internacionales que integran, ¿no? estos países. También estábamos haciendo como relevamiento histórico. Vos decías ahí como parte de esta, lo que llamás la arquitectura financiera, surge con la dictadura, pero que hay otras cosas que venían de antes. En los últimos años, a partir por lo menos después de la crisis del 2002, con los gobiernos del Frente Amplio también, se empiezan a cambiar las reglas de juego, ¿no? Por ejemplo, la SAFI, que fueron de las víctimas, ¿no? de estos cambios. Sin embargo, no se terminó de desarmar, es lo que planteas vos también, ¿no? Hay que ver si es importante desarmarlo, ¿no? O es como... Exacto, hay dos partes, le contesto en dos partes. Lo primero es, voy por lo segundo, que es muy interesante. Hay una gran tensión, digamos, entre el control de los capitales internacionales que no quieren ser controlados. O sea, hay una tensión entre el control y la libertad. Entonces, si bien nosotros, digamos, uno quisiera que se controlen los capitales que se generan a partir de fuentes ilegales, eso también desanima al capital internacional que se genera en fuentes legales, porque no quieren ser, digamos, investigados, no quieren hacer papeleos, no quieren... Claro, ¿no? Menos burocracia, se supone que menos burocracia, exacto. Cuando uno ve, por ejemplo, los estudios de los think tanks liberales, como el Instituto Fraser de Canadá, por ejemplo, que evalúa acerca de un indicador, un índice de libertad financiera. Bueno, las libertades son algo fundamentales para que las empresas puedan moverse. Ellas buscan eso, ¿no? Entonces, claro, uno está con la
la tensión en recibir capital internacional atractivo, importante, pero ¿lo controlo o no lo controlo? ¿No? Porque si se puede ir a una jurisdicción a otra que brinde mayores facilidades. Entonces ahí hay una gran tensión que como país es un equilibrio de alguna manera a generar. Y después está la otra parte de tu pregunta, ¿no? Que recordámela, perdón. No, si bien las reglas se cambiaron, se fueron ajustando tuercas, digamos, lo que vos planteás es que esta arquitectura sigue existiendo, ¿no? Ahí hay un hito fundamental para entender esto. El hito fundamental son los atentados a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, ¿no? Ese atentado lo que hizo fue empezar a generar un movimiento internacional para limitar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Sí, ¿no? Hay que recordar que la CENACLAFT es Secretaría de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Exacto, que capaz que nosotros lo vemos muy lejano eso, pero el movimiento internacional lleva hacia eso. Ese gran momento, ese hito, que ocurrió en Estados Unidos, no ocurrió en el Uruguay, pero permeó en todo el mundo, ¿no? Llevar adelante más impulsos con más energía para limitar el lavado de dinero. Entonces ahí salen estos emprendedores morales o las organizaciones internacionales bien intencionadas también que llevan adelante limitantes. Y eso se generó todo en los últimos años del gobierno de Jorge Valle y después durante los gobiernos progresistas. Entonces, si bien los gobiernos progresistas quizás por mismo ideología, posicionamientos políticos, generaron limitantes al capital internacional, sobre todo que viene de fuentes ilegales, hay que entenderlo en este contexto, un contexto internacional favorable para hacer eso. Entonces ahí se eliminaron las AFI, se generaron límites al secretismo, ¿no? Del secreto bancario, por ejemplo, aunque sigue existiendo, pero quedan otras cosas por hacer que no se han hecho. Por ejemplo, penalizar el enriquecimiento ilícito. Eso es algo que no se ha laudado. En el Parlamento, pero no se ha laudado al respecto. Se quería laudar con respecto a funcionarios públicos y dejar afuera a privados, lo cual me parece un gran error. Y después vino la ley de urgente consideración, digamos que entonces hay un periodo de límites o de controles, mejor dicho, sobre el lavado de dinero, y después vino la ley de urgente consideración que se flexibilizó ciertas cosas. O sea que volvió de alguna manera, en ciertos aspectos, a generar esas libertades que el capital necesita para, digamos, moverse con cierta tranquilidad y que afectan al control, ¿no? Y esto quiere decir el manejo... Sí. Perdón, no, pero iba a decir que también el año pasado, este año creo que fue, se empezó a manejar la posibilidad de una fiscalía especializada en lavado de activos, ¿no? También hay algunos movimientos hacia un mayor control por el lado de la fiscalía. Hay que ver eso, a ver cómo termina repercutiendo, si les van a dar recursos... Porque la verdad que uno sigue año a año la serie de tiempo y los delitos de lavado de dinero que se sancionan en el país representan menos del 1% del total de los delitos que se cometen. Sí, lo dijo acá Jorge Chediak, el secretario actual de lavado de activos, nos decía eso, que es un delito que se investiga, quizás se investiga, no sé si mucho o poco, pero lo cierto es que las condenas, las personas que terminan pagando por esos crímenes son muy pocas. Son delitos muy complejos, llevan mucho tiempo, necesitas recursos para poder detectarlos y la investigación vaya a buen puerto, ¿no? Y bueno, lo que termina siendo la ley de urgente consideración, hay como dos grandes cambios que digamos que atentan contra el control del lavado de dinero. Uno es el manejo de efectivo en las transacciones económicas, que estaba limitado hasta $10.000 y ahora llega hasta alrededor de $100.000, lo cual es un gran cambio, porque por ejemplo el lavado de dinero se hacía... No es que no se hacía antes con los límites de $10.000, se hacía al pitufeo, como se conoce, ¿no? O sea, se hacía al por menor, ¿no? En pequeños cambios, pero ahora se puede hacer un poco más grande, ¿no? Se puede comprar un auto de alta gama, por ejemplo, ¿no? Que se puede comprar quizás una casita, o bueno, entonces eso por un lado. Y por otra cosa que flexibilizó es los estudios de debida diligencia de los titulares de esos activos y de la fuente de esos que generaron esos activos. Eso se flexibilizó para las entidades no financieras. En el argumento, sobre todo en el argumento de que esos capitales vienen manejados del sistema financiero, por ejemplo, de grandes bancos, y ya tienen control, pero bueno, está plagado de casos de grandes bancos que también están metidos en lavado de dinero, ¿no? Son muy conocidos. Está lleno de leaks y gates en el mundo que dan cuenta de eso. Sí, repasás los Swiss Leaks vos. Swiss Leaks, hay Bahamas Leaks, Panama Papers, hay un montón de casos. Si te parece, Gabriel, podemos hacer una breve pausa y a la vuelta comentamos un poco más de lo que es el título del libro, ¿no? Del vínculo específicamente con las organizaciones mexicanas. Bárbaro.
41 minutos pasan de las 11. Estamos conversando aquí en Perspectiva sobre el libro Los Protectores del Capital, publicado por la editorial Debate, firmado por el sociólogo Gabriel Tenenbaum-Ewing, quien estábamos hasta ahora repasando así un panorama global, ¿no? del lavado de activos a nivel internacional. Y bueno, ¿qué rol cumple Uruguay en el marco específicamente del tráfico de drogas a nivel internacional, ¿no? Como una plaza de lavado? Lo que anticipábamos ahí, que anticipa el título del libro, ¿no? Que tiene el subtítulo Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay, es donde podemos ir ahora. Habría que quizás aclarar o sumar a lo que estamos hablando, que tú viviste en México, ¿no? Que parte de la investigación la desarrollaste allá, ¿no? Exacto. En la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, parte de la investigación surge de ahí, de una beca postdoctoral. Y bueno, después que continuó aquí en la UDELAR con otra beca postdoctoral, eso fue lo que me permitió desarrollar el trabajo. Y bueno, conociendo el panorama mexicano, si bien la investigación lo que hace es justamente conectar centralmente las organizaciones criminales mexicanas dedicadas al tráfico de drogas ilegales con el Uruguay, es ineludible en esta telaraña de la que estamos hablando, de que siempre, cuando uno empieza a desarrollar las historias de las organizaciones mexicanas en el país, cómo operaron en el país, siempre se cuelan entidades o actores, por ejemplo, de Colombia, o de Bolivia, o de Paraguay, de Brasil, de Argentina. Es inevitable. Entonces, cuando uno empieza a tiene el desafío de construir la historia, se enfrenta ante múltiples actores. Entonces, si bien el libro está centralizado en Uruguay y México, cuando el lector vaya a leer se va a dar cuenta que también está Colombia metido, que está Argentina, que está Brasil, ¿no? Es inevitable todos esos cruces. Muchos nombres conocidos, ¿no? Bueno, lo que pasa que lo que se trata de evidenciar con este trabajo es demostrar la institucionalización del servicio. No es algo que comienza en los últimos años, sino que es algo como dije hace un rato, como que podemos decir que se empieza a gestar en la década de los 70, donde la sensibilidad sobre el lavado de dinero y los controles era totalmente otro, no era una preocupación realmente, digámoslo, no seamos injustos en ese sentido, ¿no? Esa sensibilidad cultural y también normativa, la creación normativa para el control del lavado de dinero es muy posterior en ese sentido, ¿no? Sí, el gran tráfico de drogas es sobre todo en los 80, ¿no? Como que en Colombia, México, bueno, por lo menos sí, los nombres conocidos, Escobar, ¿no? Todo. Sí, pero viene de antes, Roberto Suárez en Bolivia, que no es conocido mucho, no suena mucho, pero es una figura muy importante que también quiso pagar, de hecho lo hizo, la deuda externa boliviana antes que Escobar, y se habla poco de él, y de hecho tiene una participación, no él, pero lo interpretan en Scarface, la película, a Suárez. Bueno, en fin, ya en los 60s uno empieza a vislumbrar que es cómo se van gestando organizaciones. Obviamente que las más conocidas, finales de los 70, los 80, tienen que ver con lo que pasó en Colombia y posteriormente en México. Pero en realidad organizaciones hay en todos lados. Uno piensa, por ejemplo, en Brasil, que es algo que ahora recién se está hablando de lo que sucede en Brasil, porque nos está tocando lo que en Rivera con algunas organizaciones. Sí, Bala en la Cara. Bala en la Cara, Antibala, los Tauras. Ahora están, pero en realidad, por ejemplo, el Comando Vermelo y el primer comando de la capital vienen de muchos décadas, o sea, viene de los años 60, ¿no? Que ya existen, que se empiezan a gestar en las cárceles brasileñas. Los conocemos porque hace poco, cuando empezaron a aparecer acá también, ¿no? El primer comando de la capital, yo por lo menos no lo conocía, y hace muy poco, como vinculaciones con nuestro país, y empezamos a acercarnos. No quiere decir que sean nuevos, ¿no? No quiere decir que sean nuevos, pero es importante decirlo porque parece que el fenómeno recién existe. Lo que pasa es que también en el Uruguay yo entiendo de que bueno, llegamos lento a aprender este fenómeno, a incorporar saberes para entender este fenómeno que vayan por fuera de lo netamente policíaco, como generalmente uno se encuentra cuando escucha a tanto funcionarios policiales, pero también políticos y hasta algún periodista, ¿no? Que se basan netamente en un saber policial de este fenómeno, cuando tiene raíces que en realidad son muy interesantes de entenderlas, por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista económico, sociológico. Llega algunas preguntas vinculadas con Punta del Este, que es algo de lo que se habla siempre, ¿no? Como que, pero en el plano
Vox Populi, ¿no? Sí. Como que los edificios, toda la cantidad de edificios que hay en la Rambla de Punta del Este, bueno, ahí hay mucho lavado, siempre se tiran esos conceptos al aire, ¿no? Sí. Y es algo que vos le dedicás, por lo menos un subcapítulo en el libro. Sí. También preguntan en el agro, eso es un rubro donde también se hacen inversiones, ¿no? Hay actividades económicas típicas, ¿no? Una de ellas es la tierra, la compra de tierra o emprendimientos agropecuarios, ¿no? Ganaderos. Esa es una. Y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver cuando uno piensa en Colombia y en México, porque claro, los líderes de las organizaciones intentan emular al gran terrateniente colombiano mexicano. Por ejemplo, pienso rápidamente en México y las grandes organizaciones mexicanas son del norte de México, es justamente territorio norteño mexicano, es territorio ganadero por excelencia, ¿no? Entonces, Rancheros. Sí. Rancheros. Entonces, claro, emular, ¿no? El tener la gran finca, ¿no? Es parte de eso. Eso es interesante porque con el concepto de emular lo que quiero decir es que se intenta alcanzar a quienes se encuentran digamos, en una posición de éxito o lo que entendemos por éxito desde el punto de vista económico, pero también el prestigio simbólico. Se intenta alcanzar ese nivel de vida de alguna manera, aunque puede costar una vida breve, por ejemplo, ¿no? Entonces, empezamos a meternos con otras cuestiones que son muy interesantes de entender, que este es un fenómeno que se explica también en un régimen capitalista. O sea, se entiende con base en metas del éxito a alcanzar, se entiende con base en la acumulación de riquezas. De lo contrario, tampoco se entiende este fenómeno criminal. Es típico de un régimen económico, ¿no? Si estuviéramos en otro régimen económico podemos hablar de otras cosas, pero es como decir, por ejemplo, los delitos contra la propiedad privada, ¿no? La rapiña, por ejemplo. O sea, ¿por qué condenamos la rapiña? Bueno, se mete contra la propiedad privada. La propiedad privada es uno de los elementos fundamentales del régimen capitalista. Digo, esto es más allá de posición ideológica, es así, es parte de la estructura, digamos, cómo se crea el régimen económico. Entonces perseguimos los delitos contra la propiedad privada porque defendemos justamente la propiedad privada. Entonces, lo mismo se entiende estos fenómenos de esta forma. Entonces, bueno, eso por un lado. Después el turismo es otro sector económico importante donde se hacen grandes inversiones legales también, pero también se cuela en la ilegalidad. Porque la ilegalidad se cuela donde están las grandes sumas de dinero, ¿no? No va a meterse en un negocio donde nadie se mete para llamar la atención, no, justamente intenta es no ser visible. Entonces el sector turismo es un lugar importante. Entonces, Punta del Este yo no conozco estudios sobre el lavado de dinero en Punta del Este dedicados puntualmente a la construcción, ¿no? Siempre está esa sospecha, sí, estoy de acuerdo, me parece que hay que explorar en ese sentido, pero yo cuando hablo de Punta del Este siempre traigo a colación cómo se creó Miami, cómo se construyó Miami, el Miami que conocemos hoy. Turístico, un gran centro mundial de turismo, de playas, de hoteles, de fiesta y todo eso. Y bueno, en parte se crea por el tráfico de drogas ilegales que vinculaba en ese momento a organizaciones cubanas radicadas en Miami con organizaciones colombianas, por supuesto, y también mexicanas que en esos tiempos lo que hacían eran los trasiegos, distribuían, digamos, ¿no? La droga. Las Vegas también tienen muchísimo dinero ilegal en su construcción. Otro lugar más. Entonces, grandes centros turísticos siempre están vinculados a eso. El casino es un gran lugar para el lavado de dinero. Digo, Uruguay, miren que Uruguay es uno de los pocos países que tiene casinos. El Estado es dueña de casinos. No es muy común eso. Tampoco es muy común que haya tantos cambios en el país. En Uruguay sale caminando por 18 de julio y cuenta un montón de cambios. No es muy común eso. Tampoco es común que uno vaya al cambio con $10.000, o mejor dicho, $9.999 y te devuelvan pesos sin preguntarte nada, sin pedirte tu identificación, sin llenar ningún formulario. Son cosas que no son muy comunes en otros lugares, ¿no? Eso es una forma, decís vos, de ocultar de dónde vienes. Exacto. Si yo hago lavado de dinero al pitufeo, voy con $9.000, digamos, al cambio. Porque esto hay que entender, el fenómeno criminal se maneja, cuando hablamos de grandes organizaciones, ¿no? Se maneja en dólares, en efectivo. No es que te hace un depósito bancario, te paga con una letra, un cheque o lo que sea. No, todo es en efectivo. Entonces, yo tengo el efectivo, voy al cambio con $9.000, me devuelve mis pesos, ya hice una primera transacción de lavado de dinero. Otro ejemplo es ir al casino. Voy al casino con X suma, pido unas fichas, juego algo, vuelvo, le pido que me devuelva el dinero, les doy la ficha, me devuelven el dinero, ya está. Ahí ya es un pasito más que se hizo en la transacción. Y ahí no se pide registros, ni papeleos, ni nada.
¿no? No es muy común todo esto. Capaz que nosotros tenemos naturalizadas muchas cosas, pero no es tan común eso. Por eso yo te decía, es interesante que en la época de Aparicio Méndez, en dictadura militar, finales de la década de los 70, se empiezan a impulsar los casinos. El Blackjack o 21, las máquinas tragamonedas y otros juegos de azar. El bingo se empezó a popularizar mucho. Y otros juegos de azar, que estaban pensados, uno cuando lee los decretos dice, están pensados para el gran turismo internacional. No es que, o sea, manifiestamente dice, vamos a usar esto para que se lave dinero. No, pero uno entiende que es aprovechado por organizaciones, como por ejemplo, con lo que hablábamos hace un rato en el bloque anterior, cuando el decreto sobre liberalización de metales preciosos, donde se encontraba el oro, fue aprovechado por la organización de Medellín. De repente Uruguay le lavaba dinero a Medellín exportando oro cuando acá no había una sola mina de oro. Bueno, pero pasa que la arquitectura financiera lo permitía eso. Podemos mencionar, ya estamos llegando al final de la entrevista, pero mencionar algunos casos de vinculación. Digo, en el libro es sumamente exhaustivo, como decía, la cantidad de casos y de relevamiento que hay en estas tres organizaciones, ¿no? En Juárez, en Sinaloa, que es el Chapo Guzmán, ¿no? Y otros, sí. Pero es como la figura así. Sí, pero en realidad no es el solo. Claro, hay otros más, más Zambada, sí. Y los Queenies que, por lo menos yo la conocí cuando agarraron aquí en Uruguay a Gerardo Gómez Valencia, ¿no? Sí. No sé si es tan mediática. Gerardo González Valencia. González Valencia, sí. Perdón. No sé si es tan, justo yo que soy González, no sé si es tan mediática, pero ¿algún caso podemos mencionar de donde se dé esta vinculación de organizaciones mexicanas acá lavando dinero acá en Uruguay? Sí, o sea, en estas, digamos, la parte, si se quiere, ya de la narrativa de las historias se estructura en estos 3 capítulos por organizaciones. Y dentro de ahí hay varias historias, ¿no? Sí, muchísimas. Muchísimas. Por ejemplo, no sé, hay varias, pero capaz que hablemos de los Queenies Jalisco Nueva Generación, que es la última, con González Valencia, porque es muy rica en el sentido de cómo se van vinculando con el país. Estaba en Punta del Este, ¿no? Él estaba en Punta del Este, en un chalet, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero bueno, había comprado un chalet. Había comprado también tierras, si no me equivoco, en Solanas. Tenía varios autos de alta gama. Mandaba a sus hijos a un colegio privado de Punta del Este, que bueno, en fin... Después, y bueno, y aparentemente, según lo que cuentan por ahí, él se presentaba como cazador, ¿no? Y bueno, se trajo a sus niñeras mexicanas para que cuiden a sus hijos. Tenía bueno, trabajadores locales, uruguayos, que le cortaban el césped o le hacían cosas. Y después tenían una figura muy interesante que lo que le hacía era... de alguna manera era como una suerte de mula de dinero, que el dinero en dólares, él se los cambiaba en un cambio de Piriápolis. Y esta figura también le trabajaba a Moravito, el italiano, ¿no? Entonces, en este caso de la mafia... la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta, que es de Italia. Sí, pero me estoy perdiendo. De Calabria. Calabria, no me salió. Y ahí es interesante porque uno, solo estoy demostrando con algo muy simple cómo se van tejiendo las redes. Cómo se vincula un actor mexicano con un actor italiano a través de una persona que podría ser un protector de capital, porque lo que hacía de alguna manera es tener vínculos con cambios y cambiar el dinero que les daba, en este caso, González Valencia. Y después, lo que conocimos hace un poco tiempo, que no está en el libro porque yo no lo conocí, es este hecho de que aparentemente González Valencia iba muy seguido a la ex cárcel central, a jefatura, cuando estaba recluido, no me acuerdo, creo que en Punta de Rieles. Estaba en la Guardia Republicana en un momento también. En la sede. Estuvo en la Guardia Republicana un tiempo, ahí cuando ya había amenazas de que aparentemente se lo querían. Encontraron un dron sobrevolando en una cárcel, no me acuerdo cuál, y bueno, temían que una operación para escapar, y bueno, en fin, lo pasaron a la Republicana. Pero el hecho es que lo que iba a contar es que esos viajes que hacía González Valencia aparentemente lo hacía también para verse con Moravito. Y vivían muy cerca en Punta del Este, a pocas cuadras. Entonces, cuando empiezo a narrar esto, te vas encontrando con que personas de países distintos, pero dedicadas al mismo rubro, se conocen. Y se encuentran acá. Se encuentran acá, dialogan. Uno piensa, no, acá en Uruguay no pasa nada. No, acá en Uruguay pasan cosas. Sobre todo, Punta del Este actúa a veces como un lugar de refugio. Hay otros actores que han pasado por Punta del Este, como Wilber Varela, del norte de Valle, o Montoya también, del norte de Valle. Una organización colombiana importante. Se me viene a la cabeza el israelí Elal también, que estuvo por acá. En fin, estuvo
el conocido Amado Carrillo Fuentes, más conocido mexicano él, de Juárez, por el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, por tener una gran flota de aviones para el traspaso de sobre todo de cocaína a Estados Unidos, cocaína colombiana hacia Estados Unidos. Estuvo por acá también, compró campo y compró una casa también en Punta del Este. Entonces, bueno, uno empieza a entender cómo empiezan a tejerse estas redes y a vincularse distintos actores, ¿no? Nada, dejo esto por ahí y los invito a leer el libro. El libro, decíamos, Los Protectores del Capital, las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay, editado por Debate, de Gabriel Tenenbaum Evic. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ti.